Hola, bellezas, ¿cómo están? Hola Maca, buenas noches. Hola, mi amor. Bueno, ahí me siento, les proyecto. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Gracias por conectarse más tarde, chicos, pero tenía psicólogo y sin psicólogo no funciona. Así que bueno, ¿ya te vamos? Chao. Bien, vamos a arrancar con el tema de hoy, que es TEP. Un tema bastante tomado, que nunca está bien el tratamiento en ningún libro. Bueno, vamos a aprenderlo bien hoy, ¿sí? Me voy sacando el reloj porque justo me choca con la tablet. Y si escuchan sonidos raros en el fondo, es mi gata que sigue en celo, chicos. Prometo que la voy a cascar el fin de semana, porque si no nos van a correr de esta casa. Bueno, entonces vamos a arrancar con tromboembolismo pulmonar. No se asusten si ayer hemos visto bastante de electro y no lo entendían, lo vamos a ir repasando siempre, ¿sí? Porque si en todas las clases vamos a ver electros, ¿sí? Entonces vamos a arrancar hoy con TEP, ¿sí? Bueno, o tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Podemos decir que es el impacto de un émbolo en la arteria pulmonar o, chao amor, en alguna de sus ramas. ¿Vamos? Entonces, tromboembolismo pulmonar es el impacto de un émbolo en la arteria pulmonar o en alguna de sus ramas. Es difícil que se forme directamente en la arteria pulmonar, casi siempre viene del sistema venoso profundo de los miembros inferiores. Entonces, siempre que sospechen de un TEP, revisen los miembros inferiores y busquen factores de riesgo, ¿sí? El TEP se caracteriza porque tiene una clínica bastante inespecífica, o sea, si no lo piensan, no lo van a diagnosticar, ¿sí? Entonces, no es que hay dolor precordial como típico, como para que vayamos al toque a hacer un electro, una placa, una tomografía. Acá la clínica es bastante inespecífica, ¿sí? Entonces yo tengo acá el corazón, tengo la arteria aorta, ¿sí? Y de ahí tengo la arteria pulmonar que se divide en dos, ¿sí? Y puede estar el trombo en la arteria pulmonar o en alguna de sus ramas, ¿sí? Y casi siempre viene del sistema venoso profundo, o sea, de los miembros inferiores, en pacientes que tienen factores de riesgo para TEP. La clínica es inespecífica, ¿sí? Los pacientes suelen llegar con disnea y desaturando. Siempre fíjense, paciente que desatura, piensen en TEP, además de pensar en COVID, en influenza, en patologías pulmonares como una neumonía bilateral, en una insuficiencia cardíaca, pero ténganlo en su listita al TEP. Si un paciente tiene disnea y desatura, piensen en el TEP. Además, puede ser que los pacientes presenten dolor precordial, pueden hacer un síncope a veces en los miembros inferiores presentan signos o síntomas de trombosis venosa profunda, ¿sí? ¿Cómo se dan cuenta? Porque ustedes le aprietan en la pantorrilla, o sea, en la región gemelar, y duele. Y le hacen una dorsiflexión de la pierna y también duele. Eso se llama signo de Homans, ¿sí? El signo de Homans es cuando ustedes flexionan la pierna del paciente, o sea, hacen una dorsiflexión y ahí les duele al paciente, ¿sí? Ahora espérenme 2 segunditos, 2 segunditos. Bueno, listo. Nada, ya está solucionado. Entonces, tromboembolismo pulmonar, siempre piénsenlo en pacientes que tienen una disnea, sobre todo si es súbita, a veces progresiva, pero sobre todo si es súbita,
En un paciente que está desaturando, muchas veces el paciente puede presentar dolor precordial, a veces opresivo, ojo, porque muchas veces se confunden TEP con infarto porque también eleva las troponinas, sincopan a veces porque desaturan un montón y tienen dolor en el miembro inferior, el signo de Homans, o sea, ustedes le flexionan la pierna y le duele la región gemelar, ¿sí? ¿Cuándo lo van a pensar? Lo van a pensar en pacientes que tienen factores de riesgo, por ejemplo, pacientes que tienen un cáncer, a veces lo saben, a veces no lo saben, pacientes que están en reposo hace varios días, después también de una cirugía, porque después de una cirugía están en reposo y están muy inflamados, ¿sí? Pacientes también que toman anticonceptivos orales, no está muy descrito, pero yo he visto una paciente este año que el único factor de riesgo que tenía era que tomaba anticonceptivos. Pacientes tabaquistas, ¿sí? Pacientes claramente con coagulopatías, ¿sí? Para pensar en el SAF, por ejemplo, o en alguna otra coagulopatía, ¿sí? Hay veces que los pacientes no saben y debutan así, ¿sí? Entonces, es importante recordar los factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, la semana pasada ha venido una paciente, ¿sí? De 65 años, mujer, que venía de un viaje, ¿sí? Ella había viajado desde Buenos Aires hasta lo que sería Tucumán, se había tomado el día anterior al mediodía el colectivo y hoy a la tarde, por así decirlo, empieza con disnea súbita y hace un presíncope. Y cuando llega a la guardia, estaba taquicárdica y desaturando. La taquicardia es algo típico del TEP, ¿sí? Pacientes taquicárdicos. Bueno, la taquicardia es inespecífica, también la podemos ver en la fiebre, en una fibrilación auricular, en cualquier taquiarritmia, pero no quiero que se olviden que lo más frecuente en el electro es un paciente taquicárdico, que en la clínica está desaturando, está con disnea, le revisan los miembros inferiores y casi siempre tienen dolor a la dorsiflexión, el signo de Homans, ¿sí? Entonces esta mujer de 65 años venía de un viaje, o sea que había estado en reposo varias horas, había estado bastante quietita porque no había pagado el cama, y hace un presíncope. ¿A qué me refiero con presíncope? Se marea, tiene náuseas, vomita y se hace la pis, pero ella dice que no se hace la pis porque no lo puede controlar, sino que se venía aguantando del día anterior porque no quería entrar al baño del colectivo, ¿sí? Entonces llega a la guardia, ¿sí? Y estaba saturando 83%, 140, 90 y una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, ¿sí? Y es una paciente que tolera el decúbito. Ya con que tolero el decúbito, no pienso tanto en insuficiencia cardíaca, porque los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca están disneicos y no toleran estar acostados, ¿sí? También tenía como antecedentes que era sedentaria, que también era ex tabaquista severa, era diabética, era también una paciente hipertensa y la semana pasada se había caído de la bicicleta y tenía un golpe en la pierna derecha. Entonces, cuando uno tiene un golpe, por ahí predispone a que se puedan formar trombos, ¿sí? Porque no era una paciente que estaba, a ver, en reposo, que la habían operado, que tenga coagulopatías, que esté fumando ahora, que tome anticonceptivos, ¿sí? Entonces, lo único que se me ocurría era el viaje largo, o sea, el reposo bastante prolongado de estas horas que estaba súper quieta, pero no de hace un montón de días, sino de ayer. O sea, después de viajes prolongados siempre piensan en TEP. Yo tenía un paciente en la cama 1, me acuerdo, que había venido en avión desde Buenos Aires, o sea, pocas horas, pero había estado mucho tiempo sentado en la terminal, ha hecho un TEP masivo y se murió. Entonces, siempre después de un viaje, piensen, ella también venía de un viaje, encima estaba sola porque le quería dar la sorpresa a la familia, no teníamos familiares, y estaba grave porque desaturaba mucho y estaba muy taquicárdica. Entonces, le vemos los miembros inferiores y realmente la paciente no tenía dolor, ni tenía edema, ¿sí? Ni tenía cambio en la temperatura, pero sí decía que tenía un moretón en la pierna y le vemos el moretón porque se había caído de la bicicleta la semana anterior. Entonces pensamos en tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Ustedes van a agarrar
y van a pensar en la sospecha. La sospecha va a ser según una escala o score que se llama score de Wells. Entonces, siempre que tengan la sospecha del TEP, van a hacer el score de Wells. ¿Cuándo van a tener la sospecha del TEP? En un paciente que desatura, que está disneico, que tiene taquicardia y que puede ser que esté en reposo después de una cirugía, después de una fractura, que tome anticonceptivos, una mujer con diagnóstico de SAF, de alguna coagulopatía, tienen que pensarlo sí o sí al TEP. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer el score de Wells, ¿sí? Hay una versión simplificada, ¿sí? Entonces, esto van a tratar de memorizarse los días anteriores porque es difícil, ¿sí? Van a pensar si ya ha tenido TBP o TEP previamente. Ese va a ser un punto. Entonces ustedes le van a preguntar, señora, ¿usted alguna vez ha tenido un coágulo en la pierna o en el pulmón? Ella me decía que no. Después, si tiene la frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, le van a poner otro puntito. Si está inmovilizada o ha tenido una cirugía en las últimas 4 semanas, le van a poner un punto también. Si la paciente tiene hemoptisis, otro punto más, porque también suelen tener hemoptisis estos pacientes. Si está con un cáncer actualmente activo, vamos a poner otro punto. Si tiene TBP, o sea, trombosis venosa profunda, y ustedes ven signos de trombosis venosa profunda, le van a poner otro punto. Y si piensan que el TEP es el diagnóstico más probable, le van a poner otro punto. Entonces acuérdense, paciente con disnea, desaturando, taquicárdico, primero se van a fijar que no tenga insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se van a fijar? Van a verle el cuello, si tiene ingurgitación yugular, si tiene reflujo, si tiene rales, ¿sí? Si tiene hepatalgia, hepatomegalia, edema en los 2 miembros inferiores. Si no tolera el decúbito, se van a ir más hacia la insuficiencia cardíaca. En cambio, si es un paciente que desatura, está taquicárdico y disneico, pero que tolera el decúbito, que no tiene ingurgitación yugular y reflujo, que no tiene edema en los 2 miembros por igual, que no tiene hepatalgia ni hepatomegalia, o sea, no está con claros signos de insuficiencia cardíaca, aunque hay algunos casos, ya vamos a ver, no tiene rales crepitantes, se van a inclinar más por el TEP. Y van a hacer su score de Wells, ¿sí? Entonces, si esta paciente ya tenía un TEP anterior, un punto. Si está taquicárdica, un punto. Si está inmovilizada en las últimas 4 semanas, un punto. Si tiene hemoptisis, un punto. Si está con algún cáncer que ella sepa, otro punto. Si tiene signos en la pierna, que está con una trombosis venosa profunda, otro punto. Y si yo pienso que TEP es el diagnóstico más probable, también le voy a poner otro punto. Si yo tengo 0 o 1 punto, la probabilidad es baja. Y si yo tengo más de 2 o igual puntos, la probabilidad es alta. Entonces, por ejemplo, esta paciente estaba con 120 de frecuencia cardíaca y yo consideré que el TEP era el diagnóstico más probable porque la paciente venía de un viaje. Y casi siempre después de un viaje hacen trombosis venosa profunda. Además, se había golpeado esa pierna. Yo le veía el hematoma porque se había caído de la bici. Entonces, por más de que no haya tenido TEP previamente, no tenga hemoptisis, ella no sepa que tiene un cáncer, ahí le van a preguntar, ¿usted viene bajando de peso? ¿Viene con sudoración y fiebre nocturna? Que muchas veces así debuta un cáncer, ¿sí? Los pacientes no saben. Entonces, ella tenía 2 puntos, entonces me pareció la probabilidad alta, ¿sí? Entonces es importante pensarlo al TEP y hacer en mi cabeza el score de Wells. Y si no me lo acuerdo, buscarlo en internet. No hay problema, porque es difícil de acordarse. Y sí o sí hay que pedirle estudios complementarios a esta paciente, ¿sí? Es importante el electrocardiograma, además está taquicárdica, y si el score de Wells me da 0 o 1, le voy a pedir dímero D, y si el score de Wells me da 2 o más, le voy a pedir
una TAC con protocolo para TEP, o sea, una TAC con contraste. ¿Estamos? Entonces, la señora, vamos pensando, la paciente de más de 60 años, hipertensa, diabética, extabaquista severa, sedentaria, que después de un viaje consulta por una disnea súbita con episodio presincopal y que llega a la guardia sin signos de falla cardíaca, por ahora, y está taquicárdica desaturando. Y viene de un viaje, eso es lo más importante. Entonces, ¿qué hago? Le pido un electro. El electro va a demostrar signos de sobrecarga del ventrículo derecho. Porque ustedes imagínense que el ventrículo derecho está haciendo mucha fuerza para vencer ese coágulo que está en la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho. Entonces yo tengo acá el ventrículo derecho y por acá sale la arteria pulmonar. Y acá está el trombo. Entonces, este ventrículo derecho empieza a hacer mucha fuerza y hay sobrecarga del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, en el electro nosotros vamos a ver signos de sobrecarga derecha, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar? En el electrocardiograma podemos encontrar un bloqueo de rama derecha, eso me indica que tengo sobrecarga derecha, y también podemos encontrar un patrón que se llama patrón de McGinn-White, que es S1, Q3, T3. O sea, en D1 vamos a encontrar una onda S bien profunda y en D3 vamos a encontrar una onda Q y la onda T va a ser negativa. Entonces, repito, cuando yo sospecho del TEP, pongo en mi cabeza un score de Wells. Si la probabilidad es baja, pido un dímero D, y si la probabilidad es alta, directamente pido la TAC con contraste. Mientras, voy pidiendo también un electro, y en el electro puede haber signos de sobrecarga derecha, pero lo más importante, siempre hay taquicardia, es lo más común, taquicardia, más sobrecarga derecha, ¿sí? Cuando yo tengo sobrecarga del ventrículo derecho, ¿sí? Y hay sobrecarga, voy a ver un bloqueo de rama derecha, voy a ver que tengo una onda S profunda, porque ustedes imagínense que ustedes tienen acá el corazón, este es el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces acá está D3, D2 y estaba ABF, ¿sí? ABF y D2. D2 está a 60 grados, ABF a 90 grados y D3 a 120 grados, ¿sí? Hablando de electro. Entonces, hay tanta sobrecarga del ventrículo derecho, ¿sí? Que hay un vector grande de despolarización que se va hacia acá, hacia D3. Entonces, se aleja de D1 y por eso se dibuja una onda S profunda. ¿Estamos? Y también, como se despolariza en este sentido, se repolariza en el otro sentido. Por eso acá se dibuja la onda T negativa y una onda Q, porque hay otro vector de repolarización hacia el otro lado. Entonces, ese patrón, entonces yo veo el electro, veo taquicardia y veo o un bloqueo de rama derecha, y los bloqueos de rama derecha indican sobrecarga derecha, igual que un bloqueo de rama izquierda indica sobrecarga izquierda, y también puedo ver el patrón S1, Q3, T3, o sea, una onda S profunda en D1, una onda T negativa en D3 y una onda Q en D3 también. Ese complejo se llama complejo de McGinn-White, como el gin tonic, ¿sí? Entonces, yo ya voy cerrando. Viene una señora de un viaje largo, con disnea súbita, está desaturando, está taquicárdica, tiene el complejo S1, Q3, T3, y bueno, ya me va cerrando que es para TEP. Y en el score de Wells tengo 2 puntos, ya directamente le voy a pedir
la tomografía con protocolo para TEP. O sea, es una angiotomografía porque va a ser una tomografía con contraste. Y en este caso es importante recordar que vean riesgo-beneficio, porque el contraste siempre hay que acordarse que es nefrotóxico. Entonces, si tiene falla renal, yo le pediría un dímero D antes. Y si me da positivo, bueno, ahí le pediría la angiotac. Ahora, si no tiene falla renal y tienen un score de Wells de 2 o más, directamente no tiene falla renal, no me importa que el contraste sea nefrotóxico y le hago igual. Ahora, si el paciente está muy grave, no me importa el riñón, le hago igual la TAC con protocolo para TEP, o sea, la TAC con contraste, ¿sí? Entonces, ustedes buscan el frasco de contraste, le ponen una vía a la paciente, entonces a esa paciente le ponemos una vía periférica que sea muy buena, porque tiene que pasar el contraste bien rápido, ¿sí? La llevamos al tomógrafo y se inyecta contraste mientras se hace la tomografía. Y ahí ustedes van a ver si hay o no hay algún coágulo, ustedes van a ver así que se bifurca, ya les voy a hacer una tomografía y ven ahí el coagulito y cómo se detiene el contraste, ya no hay más contraste acá. Y listo, hicieron el diagnóstico de TEP, ¿sí? Entonces, si mi probabilidad es baja, capaz que la paciente está solamente disneica, desaturando y taquicárdica. No tiene cáncer, no tiene coagulopatía, no tiene hemoptisis, no tiene signos de TBP, no tiene TEP previo. Bueno, tengo un solo punto, le pido dímero D. El dímero D tiene un valor normal hasta 500, ¿sí? Hasta 500 es el valor normal, pero se ajusta a la edad, ¿sí? 500 miligramos por litro. Tienen que recordar que se ajusta por edad, que sería lo correcto que lo ajustemos por edad, pero bueno, todos los laboratorios toman este valor. Entonces, a esta paciente, cuando nosotros hemos llegado, ya le habían pedido el dímero D y le ha dado 2.400. Entonces, el dímero D era positivo. El dímero D tiene alto valor predictivo negativo, chicos. Si el dímero D está negativo, no es TEP. Es como ayer, si el ProBNP está bajo, no es insuficiencia cardíaca. Si el dímero D está bajo, no es TEP. Pero ahora, si está alto el dímero D, puede ser por una sepsis, COVID, sube el dímero D, cualquier infección, coagulopatías. A veces los infartos suben el dímero D, porque ¿qué es el dímero D? Es un PDF, o sea, un producto de degradación del fibrinógeno. Entonces, cualquier coágulo a mí me va a elevar el dímero D. Entonces, el dímero D puede estar elevado por una trombosis venosa profunda, por un TEP, por un infarto. Entonces, tiene alto valor predictivo negativo. O sea que si el ProBNP está bajo, no es insuficiencia cardíaca. Si el dímero D está bajo, no es TEP. Entonces, vamos de a poco. Entonces yo le hago a la señora y sale en la tomografía, ahí bien clarita, el dímero D. Perdón, sale el émbolo, ¿sí? Entonces, yo ahora les proyecto un video. Bueno, esa Y al revés, es la arteria pulmonar, ¿sí? Y ahí se ve el coágulo, está más oscuro. Y acá se ve otro coágulo, ¿sí? Está más oscuro. Es un TEP bilateral. Esta es la aorta, esta es la aorta, porque esta es la aorta ascendente y esta es la aorta descendente y esta es la tráquea, la del centro, ¿sí? Entonces ahí ven bien bonito, ¿sí? El TEP. Entonces vamos a ponerlo ahí lo estoy marcando con el cursor a uno de los coágulos y ahí el otro coágulo, ¿sí? Y bueno, ahí se ve también el coágulo y sigue también del otro lado, ¿no? Este es un TEP bilateral, bastante grave, ¿sí? Ahí les pongo reproducir de nuevo para que lo vean.
Y les pongo otro video donde hay un TEP unilateral, pero se ve, ¿sí? Uno piensa, ¿cómo lo voy a ver? Pero no lo van a ver, ¿sí? Ahí yo le marco con una flechita. Ahí está. Ahí está, ¿sí? Ese es el coágulo, ¿ven? Entonces se ve como falta contraste ahí. Continúa ahí y se ve bien el coágulo, ¿sí? Y así hacen el diagnóstico de TEP. Bueno, ese es el callado de la aorta. O sea, voy subiendo ahí. Entonces, si el dímero D me da negativo, no es TEP, ¿sí? Ahora les hago ver un electro de otro paciente. Este paciente hace poquito le hemos dado de alta, perdón si aparece el nombre. Cama 9. Esperen que he separado todo acá para la. Cama 8, cama 9, bueno. Bueno, este paciente, por ejemplo, no tiene el patrón completo, pero sí tiene dos. Vamos a poner acá editar. Bueno, si bien no tiene la onda S, bueno, primero se fijan siempre que esté bien hecho, ¿sí? Está bien, ven la velocidad está 25, ¿sí? Y la amplitud está en 10, ¿sí? Está bien hecho. Este es de 1, ahí no se ve, acá arriba no se ve la onda S profunda, pero sí en D3 ven que hay una onda Q y la onda T está negativa, ¿sí? Tiene Q y T 3 nada más, que sí me indican que hay sobrecarga derecha, ¿sí? Ahora, espérenme. Bueno, acá yo justo le he tapado, pero bueno, acá sí se ve, ¿sí? En D1 arriba, que hay una onda S ahí profunda. Vamos a escribirla. ¿Ven? Acá tienen esa onda S profundita acá, ¿sí? En D1. Y si se van a lo que sería D3, sería esta, D3, que no se ve ahí, tienen una onda Q y la onda T está negativa. ¿Estamos? No creo que les den un electro para que ustedes digan el patrón de Maxine White, pero es para que vayan sabiendo, ¿sí? Este paciente seguramente ya estaba resuelto esto porque no está tan taquicárdico. Veamos. Veamos, esta es la onda 300, 150, 100. Bueno, está a 100 latidos por minuto. ¿Vamos? Y luego, por ejemplo, en otros pacientes pueden encontrar lo siguiente. Acá, ¿sí? Si ustedes ven en lo que sería B1, tiene como una oreja de conejo, ¿sí? Tiene una onda R y una onda R', y la onda T negativa al lado. Ese es un bloqueo de rama derecha, que me indica que hay sobrecarga del lado derecho, ¿sí? Entonces muchas veces en el TEP podemos encontrar este electro también, y muchas veces cambia el electro.
Al inicio tenía bloqueo de rama derecha y después se va. Típico del TEP, ¿sí? ¿Cómo van a ver un bloqueo de rama derecha? Ustedes van a agarrar, ustedes acuérdense, primero lo que les dije, patrón de TEP, taquicardia, pueden encontrar el S1, o sea, una onda S en D1, Q3 y T3, o sea, en D3 encuentran onda Q y T negativa, o bien pueden encontrar un bloqueo de rama derecha. ¿Cómo lo ven al bloqueo de rama derecha? Ustedes imagínense que yo tengo acá B5 y B6, ¿sí? Y acá tengo B1 y B2, ¿sí? Y el vector se va mucho para allá. ¿Estamos? O mejor no les explico así. Vamos para acá. Bloqueo de rama derecha, primero les explico de una y después la fisiopatología. En B1 y en B2 van a encontrar una onda R y una onda R' seguida de una onda T negativa, ¿sí? Eso en B1 y en B2. A veces no lo encuentran en B2, solamente en B1. Y está ancho el QRS porque tiene dos ondas R, una R y una R', sumada a una onda T negativa. Y en B5 y en B6 van a encontrar una onda S profunda. Entonces, ahora sí lo vamos a dibujar. Yo hagamos de cuenta que tengo acá el ventrículo derecho y acá el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, acá van a estar las derivaciones B5 y B6 y acá B1 y B2. Cuando hay un bloqueo de rama derecha, hay un vector grande que se va hacia la derecha. ¿Por qué? Porque como está bloqueada acá la rama, el corazón empieza a contraerse por sí mismo, sin el sistema cardionector. Y esa contracción es lenta, pero enérgica. Entonces, como está bloqueada acá la conducción, él se contrae solo. Entonces, aumenta la amplitud y es más lento. Por eso se ensancha el QRS. Tengo el vector, entonces se dibuja ahí una onda R y una R'. Y como se aleja de B5 y B6, acá se dibuja una onda negativa grande. Entonces, en el bloqueo de rama derecha, yo tengo un vector grande que se va hacia la derecha. ¿Por qué? Porque como está bloqueada la rama derecha del haz de His, el ventrículo derecho empieza a contraerse por sí mismo todos los miocitos. Y esa contracción es lenta, por eso el QRS se ensancha, y también es enérgica y por eso está amplia, ¿sí? Y acá va a estar el vector normal por la rama izquierda que no está bloqueada. Entonces yo tengo acá un vector pequeño, ¿sí? Y un vector más grande. Entonces ustedes llévense de lo que sería el vector más grande. Entonces siempre acuérdense, el bloqueo de rama derecha lo van a buscar en las derivaciones derechas, que son B1 y B2. Ahí van a encontrar una R y una R', ¿sí? Una R corresponde a la contracción de un ventrículo y la otra R corresponde a la contracción del otro ventrículo. No se contraen al mismo tiempo. Ustedes imagínense, si tienen el haz de His y se divide en dos y hay un bloqueo de esta rama, primero se va a contraer el ventrículo izquierdo y después se va a contraer fuerte y solo el ventrículo derecho. Entonces tengo primero la contracción del BI y después la contracción más fuerte y más lenta del BD, seguido de una onda T negativa, porque el vector de repolarización iba al lado contrario, ¿sí? Y de ahí una onda S profunda en B5 y en B6. Y el bloqueo de rama izquierda es al revés. Es decir, ¿ustedes dónde lo van a buscar? En B5 y en B6, ¿sí? Ahí en B5 y en B6 va a estar ancho el QRS, seguido de una onda T negativa. Y en B1 y en B2 van a tener la onda S profunda. No tan solo en B5 y en B6, sino en D1 y en ABL. Entonces, vamos a recordar acá. Cuando yo tengo un bloqueo de rama derecha, encuentro el conejito en B1 y en B2. Entonces tengo R', y una onda T negativa. Y en B5 y en B6
y también en D1 y en ABL, porque son las derivaciones izquierdas, voy a encontrar una onda S profunda. Ahora, si yo tengo un bloqueo de rama izquierda, lo voy a buscar en B5, en B6, en D1 y en ABL. Ahí va a estar ancho el QRS, lo van a ver así mellado, con una onda T negativa, y luego en B1 y en B2 van a encontrar la onda S profunda. Entonces siempre acuérdense, rama derecha en B1 y en B2 el conejillo. Rama izquierda en B5, en B6, en D1 y en ABL, la melladura esta, es como que no se llega a dibujar un conejo como en el bloqueo de rama derecha, sino que se dibuja el QRS ancho. Hay como una melladura, o si no directamente el QRS está así, pero está ancho, seguido de una onda T negativa y una onda S profunda en B1 y en B2. Eso lo van a tener que ver un montón de veces para que se lo aprendan. Vamos a repasar lo que estamos viendo hoy. Entonces, tromboembolismo pulmonar es un síndrome que se produce porque ha impactado un émbolo en la arteria pulmonar o en alguna de sus ramas, que genera en el paciente desaturación y disnea. También puede sincopar, puede tener dolor precordial, puede tener hemoptisis y siempre o casi siempre está taquicárdico. ¿Qué le van a pedir? Un electro. ¿Qué pueden encontrar? El complejo S1, Q3, T3 o un bloqueo de rama derecha, que indican que hay sobrecarga del ventrículo derecho. ¿Por qué, chicos, hay sobrecarga del ventrículo derecho en el TEP? ¿Por qué está trabajando tanto y está sobrecargado el ventrículo derecho? Porque el ventrículo derecho tiene que hacer mucha fuerza para vencer la obstrucción que sería el Bien, excelente, excelente. La arteria pulmonar está obstruida, entonces el ventrículo derecho empieza a funcionar un montón, ¿sí? Sobre todo la punta, no tanto la pared libre, sino que la que más trabajo hace, una banda de trabajo hace, es la punta. Hay una hiperquinesia de la punta del ventrículo derecho. Entonces yo encuentro signos de sobrecarga del ventrículo derecho, como ser bloqueo de rama derecha, el complejo S1, Q3, T3, porque para acá se están yendo los vectores, ¿sí? Entonces se va a contraer primero el ventrículo derecho y después se va a contraer el izquierdo, por eso se ve la R y la R', ¿sí? Y, perdón, primero el ventrículo izquierdo y este que hace un montón de fuerza va a tardar más, entonces primero se contrae el BI y después el BD y después se dibuja la onda T negativa porque la repolarización va para el otro lado. Si se despolariza para un lado, se repolariza para el otro lado, ¿sí? Y también voy a encontrar taquicardia. Hago el score de Wells. Si el score de Wells me da bajo, ¿qué pido? el dímero D. Bien, dímero D. Y si el score de Wells está alto, La yo que sé con contraste. Está con contraste. bien, la TAC con contraste teniendo mucho cuidado en pacientes renales, ¿sí? Ahora, si el paciente ustedes lo ven hemodinámicamente inestable, o sea que se está hipotensando, muy taquicárdico, está con desasosiego, le falta mucho el aire, y bueno, van a tener que hacer un ecocardiograma en la cama del paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que tenga inestabilidad hemodinámica? Empieza a fallar, hay una falla del ventrículo derecho porque el trombo es muy grande, entonces empieza a fallar y eso me da inestabilidad hemodinámica. El paciente empieza muy taquicárdico, con tendencia a la hipotensión, desaturación, ¿sí? Entonces, bueno, muy disneico, ¿sí? Está con desasosiego, puede también perder el conocimiento porque se agota. Usted imagínense que está respirando como puede. No está llegando sangre a la arteria pulmonar, el ventrículo derecho está fallando, ¿sí? Entonces está con inestabilidad hemodinámica. Ese paciente no van a tener tiempo de llevarlo al tomógrafo. Entonces van a agarrar un eco, que siempre hay por ahí cerca, y van a hacer un ecocardiograma para ver la función del ventrículo derecho, ¿sí? Y ahí, ¿qué van a ver? Que el ventrículo derecho está agrandado,
que la punta del ventrículo derecho está muy hiperkinética, ¿sí? Van a ver un movimiento paradojal del septum, o sea, van a ver que el septum se está yendo para allá, el tabique, ustedes lo van a ver que se va para allá en cada contracción, porque se contrae tanto el BD que lo mueve para el otro lado, ¿sí? Y ahí están confirmando la inestabilidad hemodinámica, porque hay una disfunción del ventrículo derecho. ¿Cómo se dan cuenta? Porque está grande en el ecocardiograma, porque el tabique se está yendo para la izquierda y porque se está moviendo un montón la punta del ventrículo derecho. Hasta a veces lo pueden ver hasta el coágulo ahí, porque van a ver la arteria pulmonar y pueden ver el coágulo, ¿sí? Y en la clínica, ¿qué se les ocurre si falla el ventrículo derecho y no anda? ¿Qué se les ocurre que va a tener el paciente? Yo lo veo y digo, está fallando el BD. ¿Mm? Falla el ventrículo derecho en la clínica, antes de que yo le haga un eco. Capaz que me están trayendo el eco. ¿Cómo voy a sospechar yo de que está disfuncionando específicamente el ventrículo derecho? Puede ser por edemas. Los edemas tardan varias horas en formarse, amor. Entonces eso se ve en lo crónico. Pero va por ahí la respuesta. Y no puede ser, por ejemplo, ingurgitación yugular o algo así. Bien, excelente. Esa es la respuesta. Excelente. Tiene ingurgitación yugular. Ahí me voy dando cuenta, hay un aumento de la presión en la aurícula derecha y entonces en el ventrículo derecho también. Excelente. El paciente no tiene rales, ustedes se están dando cuenta, se está hipotensando, está taquicárdico, parece un shock cardiogénico, pero está sin rales, ¿sí? Entonces, es un paciente con ingurgitación yugular bilateral, signo muy importante, excelente respuesta. Está sin rales el paciente, ¿sí? Y también podemos encontrar hipotensión en el paciente. Esta triada se llama triada de Sanders. No es la triada de Beck. La triada de Beck era ingurgitación yugular, R1 y R2 hipofonéticos e hipotensión. Esta es otra triada, que es la triada de Saunders, que es ausencia de rales, ingurgitación yugular bilateral y también la hipotensión, típica de la falla del ventrículo derecho. También puedo tener un infarto del ventrículo derecho porque está tapada ¿cuál arteria? ¿Qué arteria me irrigaba el ventrículo? Este es otro caso, ¿no? Pero, por ejemplo, viene un paciente con la arteria tapada que me irriga el ventrículo derecho. ¿Cuál arteria era la que irrigaba el ventrículo derecho? La coronaria derecha. Bien, excelente. Entonces se tapa la coronaria derecha, empieza a fallar el BD. También van a ver la triada de Saunders. Muy bien, Luciano. Entonces, cada vez que yo tenga la triada de Saunders, está fallando el BD. ¿Por qué está fallando el BD? Puede estar teniendo un infarto del BD, puede estar teniendo un TEP, ¿sí? Entonces, si ustedes están con un paciente inestable hemodinámicamente, no van a tener tiempo de llevarlo al tomógrafo. Ahora, si está chill, o sea, si está normotenso, si está taquicárdico, pero poniéndole el oxígeno, está saturando 95, 93, bueno, si el score de Wells es bajo, le pido el dímero D, y si es alto, tengo tiempo de llevarlo al al tomógrafo y hacerle el contraste, más si no tiene falla renal, la llevo de una. Ahora, hay pacientes, como el de antes de ayer, que se murió, que llegan con TEP masivos. Entonces el coágulo tapa toda la arteria pulmonar, entonces hace una falla del BD el paciente y una falla cardíaca impresionante y se mueren. En ese caso no hay tiempo de llevarlo al tomógrafo, o si pesa más de 110 kilos, no entra en el tomógrafo el paciente, porque hasta 110 kilos, entonces le van a tener que hacer un eco. Le hacen un eco. Si es muy gordito, sí, porque no entra en el tomógrafo. Y le hacen un eco si está inestable hemodinámicamente, sí, porque no tienen tiempo de hacer la angiotomografía. Y una vez que confirmen
que está inestable hemodinámicamente por un trombo, tienen que hacer fibrinólisis con streptoquinasa. Ahora, ¿cuándo el TEP es de alto riesgo? Un TEP de alto riesgo es un TEP que se caracteriza porque tiene falla en el ventrículo derecho, porque tiene alta la troponina, porque tiene alta el ProBNP. O sea que a estos pacientes, además de pedirle la tomografía, yo le podría pedir troponina y le podría pedir ProBNP. Porque ¿qué me marca la troponina? Que hay injuria, que está sufriendo el miocardio. ¿Y qué me marca el ProBNP? Que está haciendo falla cardíaca por el TEP. Entonces, ¿hay que pedir troponina y ProBNP? Sí. ¿Y si me dan altos pensar en infarto? No, no se está infartando, tiene una injuria el corazón. Y está con falla del ventrículo derecho, por eso se aumenta el ProBNP. Y cuando hay inestabilidad hemodinámica, esos son pacientes de alto riesgo. También el TEP bilateral es un paciente de alto riesgo, ¿sí? Todo esto es con escalas. Hay una escala que se llama escala de PESI, que les da un puntaje, que no lo tienen que saber, eso es mucho de posgrado, pero les ayuda a saber qué hacer. Si la escala de PESI está abajo, yo lo considero como de bajo riesgo, riesgo intermedio, y si está alto, como de riesgo muy alto, ¿sí? También TEP de alto riesgo es lo que se da en pacientes que tienen antecedentes de EPOC o que ya tienen el diagnóstico anterior de falla cardíaca. Esos son TEP de alto riesgo, ¿sí? Les pueden preguntar. Cuando eleva la troponina, ¿significa que tiene un infarto? No, que está sufriendo, sobre todo el BD. Cuando aumenta el ProBNP es porque está haciendo falla, ¿sí? Entonces, esos son TEP de alto riesgo. Entonces, vayan pensándolo, porque nunca lo piensan el TEP hasta que ven un TEP y ya no se lo olvidan más en su vida, ¿sí? A mí me tocó un TEP masivo en el hospital de Fama donde no tenía para hacer trombolisis, ¿sí? Pero tenía el patrón en el electro tal cual, estaba disneico, desaturaba, pero bueno, no se pudo hacer nada en ese caso. Entonces, no se lo olvidan más. Paciente que desatura, taquicárdico, disneico, pensar en TEP, revisarle las piernas, ver si tiene trombosis venosa profunda, preguntarle si viene de viaje, si tiene cáncer, si tiene alguna coagulopatía, si alguien en la familia tiene trombos, si toma anticonceptivos, si fuma, si ha hecho hemoptisis, hacerle el electro, ver si tiene o bloqueo de rama derecha o el patrón de Max-Jean-White, que era el S1Q3T3, y taquicardia. Hacerle el dímero D si el score de Wells está bajo y si el score de Wells está alto, hacerle directamente el ataque con protocolo para TEP teniendo en cuenta que me va a dañar el riñón, ¿sí? A veces no hace nada, pero si tiene falla renal le empeoraría lo renal. Y si no tengo tiempo porque el paciente está hipotenso, con desasosiego, taquicárdico, que ya está frío distal, haciendo un shock, voy a tener que hacerle un ecocama. Y recién cuando yo le haga el ecocardiograma en la cama del paciente y yo vea que hay un TEP, porque veo que está grande el BD, porque veo que el tabique se mueve, porque veo que se mueve un montón la punta del BD, o lo veo al coágulo y está inestable hemodinámicamente, recién puedo hacer fibrinolíticos. No pueden hacerle fibrinolíticos si no están seguros de un TEP masivo. Tienen que confirmarlo con la TAC o con un ecocardiograma. Entonces, ¿de ahí qué van a hacer? Se van a fijar en el tratamiento. Si el paciente está estable, ustedes lo van a internar, ¿sí? Lo pueden internar en la UCO, o en clínica, o en una terapia, depende, ¿sí? Y van a iniciar la anticoagulación, ¿sí? Hagamos de cuenta el caso de esta señora. Ella tenía 65 años, era hipertensa, era diabética, ex tabaquista, sedentaria y encima tenía EPOC. O sea, era de alto riesgo, había que internarla sí o sí. O sea, todos los TEP se internan, pero esta era sí o sí en una terapia o en una UCO, porque es de alto riesgo, porque tiene EPOC. Además tenía elevada la troponina y elevado el ProBNP.
ella había hecho un bloqueo de rama derecha transitorio. O sea, habíamos hecho un electro, tenía bloqueo de rama derecha, y en el siguiente electro ya no tenía el bloqueo de rama derecha. Entonces, a esta paciente le hemos hecho la tomografía, hemos visto que tenía el émbolo el coágulo, en las ramas de la arteria pulmonar de manera unilateral, entonces ya está. Antes de iniciar la anticoagulación, tengo que pensar, a ver, ¿en qué pensarían? Yo ya le he puesto la vía, porque la vía me sirve para pasar el contraste. Entonces, le ponemos de tratamiento un plan de hidratación parenteral con dextrosa al 5% a 7 gotas por minuto, o sea, un goteo bien bajito y sin sodio para no sobrecargarlo más al ventrículo derecho. Y de ahí tengo que empezar a pensar en la anticoagulación. Hay un montón de anticoagulantes. Los de primera elección son los que se llaman nuevos anticoagulantes orales, ¿sí? O sea, el Rivaroxaban, el Apixaban. El dabigatran también es un nuevo anticoagulante oral, pero los que más se eligen porque los que más están estudiados son el Rivaroxa y el Apixaban. ¿Hay otros anticoagulantes? Sí. Por ejemplo, los antivitamina K, que serían la warfarina y el acenocumarol. Y después tienen también la enoxaparina y la heparina no fraccionada. Lo que hacemos generalmente en los pacientes que están estables es directamente iniciar nuevos anticoagulantes orales si es que no tienen contraindicaciones. Y son TEP de bajo riesgo. Entonces, si son TEP de bajo riesgo, capaz que lo dejamos en el piso de clínica y empezamos con el Rivaroxaban, si es que no tiene contraindicaciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones de los nuevos anticoagulantes orales? Estenosis mitral, falla renal y la presencia de una válvula protésica mecánica. Entonces, si esta señora tiene estenosis mitral en el eco, tiene falla renal o tiene el antecedente de que le ha cambiado alguna válvula y tiene una válvula mecánica, yo no le puedo poner nuevos anticoagulantes orales, ¿sí? Entonces, en ese caso, le pondría un antivitamina K, o sea, el acenocumarol. Pero el acenocumarol tarda en hacer efecto, unos 3 a 5 días. Entonces, antes, o sea, los dos al mismo tiempo, iría alguna heparina para hacer el llamado puente heparínico. Entonces, vamos de nuevo. Yo lo clasifico en mi cabeza al TEP. Si el TEP es de bajo riesgo, o sea, una paciente que no tiene la troponina elevada, no tiene el ProBNP elevado, está estable hemodinámicamente, no está con hemoptisis, no está con un cáncer activo, esos pacientes de bajo riesgo pueden quedar internados en clínica y directamente, si no tiene no tiene contraindicaciones, empiezo la anticoagulación oral. ¿Cuáles son los de elección? Los nuevos anticoagulantes orales, como ser el Rivaroxaban o el Apixaban. El que más se utiliza, porque el que más está estudiado, es el Rivaroxaban. Ahora, hagamos de cuenta que no le puedo dar un nuevo anticoagulante oral porque tiene falla renal, porque tiene una válvula mecánica en el corazón o porque tiene estenosis mitral. Voy a tener que darle acenocumarol, pero ese tarda en hacer efecto. Entonces antes le vamos a poner una heparina en dosis anticoagulantes, no profilácticas. Si yo elijo heparina no fraccionada, o sea, la heparina sódica, tendría que ser en infusión. Y si yo elijo la enoxaparina, la dosis de siempre, chicos, 0,1 centímetro cúbico cada 10 kilos, cada 12 horas. Entonces, vamos a hacer como un algoritmo. Yo hice el diagnóstico de TEP. ¿Por qué? Porque lo vi en una tomografía.
con contraste. Siempre tienen que tener la tomografía con contraste, porque si el dímero D les da positivo, van a hacer la tomografía de contraste. Y si era el score de Wells alto, directamente hacen la angiotac. Si es un TEP que está hemodinámicamente inestable, van a hacer un ecocardio al pie de cama y van a ver si hay falla del BD. Si hay falla del BD, hacen fibrinolisis. Y lo tienen que ver al coágulo ahí en la arteria pulmonar o en alguna de sus ramas. Entonces, nunca se olviden. El TEP hemodinámicamente inestable, hacer ecocama. No lo van a llevar al servicio de registro gráfico, le van a hacer el eco en la cama. Y de ahí van a ver que está fallando el BD. ¿Cómo? Porque está grande, porque me está moviendo el tabique, porque está la punta hiperkinética. Lo veo al coágulo, listo, empiezo fibrinolisis. ¿Con qué? Con streptoquinasa. Y esa streptoquinasa se pasa 1.500.000 unidades en 2 horas. Vieron que ayer veíamos infarto con supradesnivel del ST y estábamos más de 120 minutos. Bueno, hay que hacer fibrinolisis, pero se pasa la STK en 1 hora. Acá, en el caso del TEP, con inestabilidad hemodinámica, se hace streptoquinasa en 2 horas. Entonces se pasa en 1 hora en el IAM con supra, que no puede hacer hemodinamia, y acá en el TEP, hemodinámicamente inestable, hago en 2 horas 1.500.000 unidades. Imagínense que esto es todo muy rápido, ¿no? Muchas veces lo tienen que sedar al paciente con propofol, ponerle succinil para que relaje todos los músculos, intubarlo y ahí iniciar la fibrinolisis. Contraindicaciones de fibrinolíticos. ¿A quién no le harían ustedes streptoquinasa? ¿A quién no le harían? Acuérdense que la streptoquinasa va a activar al plasminógeno, lo va a transformar en plasmina y la plasmina va a degradar a la fibrina. ¿A quién no le darían un fibrinolítico, una streptoquinasa? ¿Cuál es el principal efecto adverso de los fibrinolíticos? Hemorragia, ¿o no? Que tenga alguna hemorragia activa. Bien, excelente. Si está con hemorragia, contraindicación absoluta para empezar la fibrinolisis. ¿Estamos? Anoche ha pasado eso, entró un paciente con un TEP con inestabilidad hemodinámica y ha hecho una coagulación intravascular diseminada. O sea, ha sido tan grande el coágulo que ha consumido todos los factores de coagulación, entonces empezó a sangrar por la sonda vesical, por la sonda nasogástrica, y bueno, no puede hacer la fibrinolisis, 30 años el paciente murió. Entonces, mucho TEP se ve, entonces le puede tocar tranquilamente un TEP si van a rendir cardio. Y tienen que saber diagnosticarlo aunque sea, ¿sí? Entonces, si yo tengo mi score bajo, dímero D porque tiene alto valor predictivo negativo. Si tengo el score alto, directamente la tomografía. Y si mi score era bajo y el dímero D me da positivo, voy a tener que hacer la tomografía. Si está hemodinámicamente inestable, primero compruebo la falla del BD y el trombo y recién hago la fibrinolisis. Con streptoquinasa, una ampolla que tiene 1.500.000 unidades en 2 horas. O sea, esta se diluye en 200 mililitros de dextrosa al 5% y se pasa a 100 mililitros hora, para que pasen 2 horas. Entonces pasan 100 mililitros la primera hora y los otros 100 mililitros la segunda hora, porque son 200 mililitros. Se usa solución fisiológica también, pero lo que más se usa es la dextrosa. Ahora, si el TEP está estable, esta paciente está bien, estaba taquicárdica, pero estaba con 140-90 de TA, y cuando yo le puse el oxígeno, de 83 pasó a 95, o sea, estaba estable. Entonces, en el TEP estable, yo la llevo a la unidad coronaria, ¿sí? La interno, y después lo clasifico en el riesgo, ¿sí? Si es un TEP de alto riesgo,
o un TEP de bajo riesgo. ¿Cuándo es de bajo riesgo? Cuando el paciente está estable, satura bien con la máscara de oxígeno, no está con hemoptisis, no está en 150, 160 latidos por hora, no tiene ninguna arritmia, no tiene un cáncer activo, no está sangrando. Es un TEP de bajo riesgo. Directamente empiezo con los nuevos anticoagulantes orales, si no tiene contraindicación. Si hay contraindicación, los antivitamina K, o sea, el acenocumarol o la warfarina. Y el antivitamina K tarda en hacer efecto, entonces tendría que sumarle alguna heparina que yo elija. La heparina sódica es en infusión continua, porque tiene muy corta su vida media. En cambio, la enoxaparina es cada 12 horas. ¿Cuál elegirían ustedes? ¿La enoxaparina cada 12 horas o la heparina en infusión sódica? Y yo creo que si está internado no le puedes dar por infusión. Bien, sería una buena opción ponerle una infusión, pero si vos pones la infusión, tenés que sacarle sangre cada 6 horas al paciente para controlarle el KPTT. Ese es el bajón. ¿Me entendés? ¿Qué es lo bueno? Que es muy barata la heparina en infusión a comparación de la enoxa y que la heparina en infusión no te genera daño renal. En cambio, la enoxaparina, ¿qué tiene de bueno? Que vos le pones subcutáneo cada 12 horas y no tenés que estar controlándola con el KPTT, pero no podés darlo en un paciente con falla renal. La enoxa está contraindicada en un clearance menor a 30. Entonces yo, por ejemplo, elegiría la enoxa porque me parece más fácil aplicarla cada 12 horas y no estar fijándome si está en rango, si no está en rango el KPTT, pero sé que es más cara y sé que si tiene falla renal no le puedo dar. ¿Y cuándo le daría heparina en infusión? Cuando tiene falla renal o cuando es muy gordo. Si pesa más de 100 kilos, no le pueden poner enoxa, ¿sí? Ya les escribo eso. Y si es un TEP de alto riesgo, primero van a empezar con heparina y cuando esté más estable, le van a empezar a dar los nuevos anticoagulantes orales. Van a hacer una rotación. Esta paciente tiene antecedente de POC, tiene tiene elevada la troponina, elevado el ProBNP. ¿Qué les parece? ¿De alto o de bajo riesgo? Alto riesgo. Alto riesgo porque tiene elevada la troponina, elevado el ProBNP y encima tiene EPOC. Entonces, la paciente está de alto riesgo. Entonces, le hemos hecho heparina hasta que deje de utilizar el oxígeno. Y una vez que ya no necesita el oxígeno y la destetemos del oxígeno, ahí hemos empezado recién con los nuevos anticoagulantes orales. ¿Qué heparina elegirían en esta paciente que no tiene falla renal? Y la enoxaparina. Bien, excelente. La enoxaparina cada 12 horas. Y una vez que ya no necesita el oxígeno, le doy los nuevos anticoagulantes orales porque no tiene falla renal, no tiene estenosis mitral y tampoco tiene una válvula protésica mecánica. ¿Sí? Entonces, la enoxaparina, que es la heparina de bajo peso molecular, actúa sobre todo sobre el factor 10 activado. Siempre en el nombre tienen la acción, enoxa. ¿Por qué xa? Porque actúa sobre todo en el factor 10 activado. Por eso no se controla con KPTT, se controla dosando el factor 10 activado. Y esa enoxaparina se da cada 12 horas y se da subcutánea, 0,1 centímetros cada 10 kilos. Y no se puede dar con una falla renal en donde el clearance sea menor a 30 y la dosis máxima es hasta 1 centímetro cada 12. Entonces, si pesa 100 kilos, le tengo que poner 1 centímetro. Si pesa 120 kilos, no le puedo poner 1 centímetro, 2, porque la dosis máxima es 1. Entonces voy a tener que usar la otra heparina. Entonces, esta enoxa
se da de manera subcutánea, por eso van a ver muchos moretones en los pacientes, en el abdomen sobre todo, porque ahí se pone la enoxa, porque hay más grasita. Entonces van a ver esos moretones, cada 12 horas se coloca, mientras no tenga falla renal, ni tampoco ningún sangrado activo, claramente, y que pese menos de 100 kilos. Y no tengo que estar controlándola a cada rato. En cambio, la heparina no fraccionada, ¿sí?, se da subcutánea o endovenosa. Esta es la heparina sódica. Se llama no fraccionada porque es grandota. Esta se llama de bajo peso molecular porque es una parte de la grandota. Y la heparina no fraccionada se da subcutánea o endovenosa. En este caso, utilizaríamos la vía endovenosa porque la subcutánea es para profilaxis, o sea, cuando están internados mucho tiempo y yo quiero prevenir el TEP. Ahora estoy con un TEP, entonces tengo que hacer terapéutica. Entonces voy a usar la endovenosa. Le voy a hacer un bolo, como siempre. Multiplicamos 80 por el peso. Y luego hago la infusión. ¿Cómo era? 18 por el peso por las 24 horas. ¿Cuál es el bajón? Que voy a tener que controlar el KPTT cada 6 horas. Porque si ya me paso y el KPTT se alarga un montón, voy a tener que disminuir la infusión. Y si no llego al rango, voy a tener que aumentar la infusión de heparina no fraccionada. ¿Cuándo eligen heparina no fraccionada? Paciente de más de 100 kilos. Bien, más de 100 Falla kilos. Y falla renal, excelente. ¿Cómo, mi amor? No, eso, la falla renal estaba diciendo. Bien. Y también acuérdense que la heparina no fraccionada tiene un antídoto, por así decirlo, que se llama protamina. Entonces está bueno cuando hay pacientes inestables que también elijan la heparina no fraccionada porque le puedo poner protamina para que revierta el efecto rápidamente de la heparina no fraccionada. En cambio, la enoxa no tiene eso. ¿Mm? Entonces, repasando, voy a la guardia. ¿Cómo encuentro un paciente con TEP? Desaturando, disneico, taquicárdico. Puede estar normotenso, hipertenso o hipotenso, pero el interrogatorio es muy importante. ¿Tiene cáncer? ¿Alguna vez ha tenido coágulos? Me fijo cómo están las piernas, me fijo si tiene signo de Homans positivo. Pienso, ¿viene en reposo? ¿Se ha operado hace poco? ¿Viene de un viaje? Bien, hago mi score de Wells mientras le hacen el electro. Si en el electro hay signos de sobrecarga derecha, más voy a pensar en el TEP. ¿Cuáles son los signos de sobrecarga derecha? El bloqueo de rama derecha, el patrón de Max-Jean-White. La taquicardia es muy frecuente en el TEP, en el electro. Me fijo, si el score de Wells es muy bajito, le pido un dímero D y si me da negativo, no es TEP. Y si me da positivo, voy a pedir la tomografía. Y si en cambio el score de Wells me da 2 puntos o más, directamente pido la tomografía con contraste, teniendo en cuenta la falla renal, si está presente o no, y el riesgo-beneficio. Yo, si el paciente no está inestable y tiene antecedentes de falla renal, yo le pido un dímero D y si me da positivo, recién pido la tomografía. También hay otros métodos, pero no están en el hospital, ¿sí? Hay pacientes que son alérgicos también al contraste, entonces se hace una ventilación perfusión, por ejemplo, pero no están disponibles en el hospital, ¿sí? Pero bueno, es otro método ventilación perfusión, en donde ustedes van a ver una alteración en la perfusión justamente. Después de ahí, diagnostican el TEP, ¿por qué? Porque lo han visto el trombo en la tomografía, entonces lo internan. Si es de bajo riesgo, directamente empiezan la anticoagulación oral con los nuevos anticoagulantes orales. Rivaroxaban o apixaban son los que más se utilizan, sobre todo el rivaroxaban. Ya les digo las dosis. Y si es un TEP de alto riesgo, como esta paciente, porque tenía EPOC, tiene troponina elevada, ProBNP elevado,
empiezo con heparina y después hago el switch al nuevo anticoagulante oral. En este caso, la paciente era de alto riesgo, entonces hicimos varios días de enoxaparina porque no tenía falla renal y no pesaba más de 100 kilos, entonces elegimos enoxaparina y una vez que dejamos de usar el oxígeno en ella, lo pasamos a rivaroxaban. Y si está inestable hemodinámicamente, le hacen un eco en la cama del paciente, yo me fijo realmente que tenga falla el ventrículo derecho y lo veo al coágulo, y ahí empiezo la trombolisis con streptoquinasa, pasando 1.500.000 unidades en 2 horas. Y fijándome que no sangre. Acuérdense que la streptoquinasa lo va a hipotensar al paciente, no la cancela la streptoquinasa, le ponen fisiológica como para reponerlo, pero la streptoquinasa, acuérdense que libera muchas histamina, otros compuestos inflamatorios, entonces hace vasodilatación y baja la presión. Y genera anticuerpos que duran 1 año. Entonces, una vez por año no me pueden usar la streptoquinasa en un paciente. Después no le va a hacer nada si yo le pongo a los 3 meses porque tiene anticuerpos y la van a destruir, ¿sí? Y entonces, si es de alto riesgo, hago la trombolisis, me fijo que salga el paciente, si sale. Y si es de bajo riesgo, bueno, ya estoy con la anticoagulación oral. Acuérdense que si tiene contraindicaciones para los nuevos anticoagulantes orales, van a tener que usar la antivitamina K, como el acenocumarol, pero tarda 3 a 5 días en actuar, entonces tendrían que usar heparina y acenocumarol y después cancelarla la heparina. Los nuevos anticoagulantes orales, el que más se usa es el rivaroxaban. En el nombre está la acción, rivaroxa, actúa contra el factor 10 activado. La dosis va a ser 15 miligramos cada 12 horas durante 21 días. Y luego 20 miligramos cada 24 horas durante 3 a 6 meses. O lo que dure el factor de riesgo. Capaz que tengan que estar anticoagulado toda la vida porque tengan una coagulopatía. Por eso hay rivaroxaban de 15 y rivaroxaban de 20. Ustedes van a ver las cajitas, ¿sí? Entonces, esa es la dosis. Esta señora, como era de alto riesgo, hizo 3 días de enoxa, le sacamos el oxígeno, le pusimos rivaroxa 15 cada 12 y así se fue a la casa. Le dijimos que lo tome 3 semanas. Obviamente teníamos un turno antes para que la controlemos y después sigue con 20 miligramos cada 24, ¿sí? Eso es lo más importante que se acuerden, porque le van a preguntar la dosis del rivaroxa. No creo que de otro, menos el dabigatran, no hay chance. Pero acuérdense cuáles son las contraindicaciones. ¿Qué pasa si ustedes tienen, por ejemplo, una contraindicación? ¿Qué tenían que usar? Acenocumarol. Bien, excelente. Si hay contraindicaciones, van a usar el acenocumarol. Y el acenocumarol no tiene una dosis fija. Ustedes van a tener que ir dándole dosis hasta llegar al RIN entre 2 y 3. Entonces, por ejemplo, esta paciente ingresa un lunes, tenemos martes, tenemos miércoles, ¿sí? Yo le digo, bueno, el lunes denle 3 miligramos, el martes denle 2 miligramos y el miércoles denle 3 miligramos. Y el jueves yo le voy a medir el RIN. Si el RIN está por debajo de 2, voy a tener que subir la dosis. Yo sé que no llega al rango con 8 miligramos. Y si el RIN está mayor a 3, ya me pasé, voy a tener que bajar la dosis. ¿Sí? Entonces así se va titulando el acenocumarol. El acenocumarol es un bajón porque hasta que no esté en rango, o sea, hasta que no esté el RIN entre 2 y 3, ustedes no lo van a poder mandar a la casa al paciente. Pero es muy barato. El Sintrom, se llama Sintrom porque es sin trombos, es un anticoagulante. Díganle eso a los pacientes para que se acuerden. Y bueno, lamentablemente una vez al mes va a tener que volver a ver si está en rango o no está en rango, ¿sí? Entonces el acenocumarol así se titula. Hagamos de cuenta que yo
con 3, 2 y 2, el jueves le hago el RIN y me sale justito en 2,5. Listo, entró en rango con 8. Entonces yo sé que con 8 miligramos entra al rango, entonces le voy a dar 1 miligramo todos los días, pero va a haber un día que tome 2 miligramos. Así haga los 8 miligramos por semana. O sea, esta dosis yo la tengo que distribuir en 7 días. Entonces hagamos de cuenta otro ejemplo, que yo el lunes le doy 1 miligramo, el martes le doy 2 miligramos, y el miércoles de nuevo le doy 2 miligramos. Y el jueves le tomo el RIN y me da 2,8. ¿Está en rango? Sí. Bien, está en rango porque está entre 2 y 3. Entonces, ha entrado en rango con 5 miligramos, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, bueno, de lunes a viernes tome 1 miligramo y el sábado y domingo no tome. ¿O cómo le puedo decir? También le puedo decir, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. El lunes tome 1, el martes tome 1, el miércoles no tome nada, el jueves tome 1, el viernes tome 1, el sábado no tome nada, el domingo tome 1. Y ahí tengo los 5 miligramos que necesito a la semana. Entonces, una vez al mes se va a controlar el RIN y vamos a ver si sigue con el mismo esquema o le sumo más miligramos o le sumo menos miligramos. Ese acenocumarol viene en una tabletita de 4, entonces cada cuadradito es de 1 miligramo. Entonces ustedes le van a decir, el lunes tome 1 cuadradito, el martes tome 2, el miércoles no tome, el otro tome 3, y así, ¿me entienden? Entonces eso es un bajón. Acuérdense, los antivitamina K se dan cuando el paciente no puede pagar, porque un nuevo anticoagulante oral es caro, el Rivaroxaban es caro, el Apixaban es caro. Entonces, a estos pacientes, ustedes le van a ofrecer, bueno, si no puede pagarlo, podemos hacer el acenocumarol, pero hay mucho riesgo de sangrado y hay que titularlo. Entonces se va a tener que quedar más días internado, va a tener que volver el jueves a hacerse un control, por ejemplo. Y ya saben que los antivitamina K tardan en hacer efecto. Entonces, primero le voy a hacer el puente heparínico, ¿sí? Entonces, de TEP hay que saber primero la definición, que ya la saben. Segundo, cómo es la clínica inespecífica. Tercero, cómo es el electro. Cuarto, acuérdense del score de Wells. 5, ¿qué valor tiene el dímero D y qué valor tiene la tomografía? 6, el tratamiento. Recuerden, si está inestable hemodinámicamente, hacer un ecocama, fijarme si hay disfunción del ventrículo derecho y ahí buscar el coágulo, empezar la fibrinolisis. Y acuérdense que la fibrinolisis no puede mezclarse con heparina, la streptoquinasa. Entonces, si ustedes ya le han hecho heparina, le pueden hacer un bolo de protamina para ya cancelar la heparina y empezar la streptoquinasa. Y si le han hecho enoxa, bueno, empiezan la streptoquinasa porque igual se va a morir el paciente. En cambio, si está estable hemodinámicamente, yo tengo tiempo. Entonces lo clasifico en TEP de bajo riesgo, empiezo directamente la anticoagulación oral con Rivaroxaban, 15 miligramos cada 12, 21 días, y después de 3 a 6 meses, 20 miligramos cada 24. Y si no puedo darle Rivaroxaban, le voy a dar acenocumarol, pero antes tengo que hacer el puente heparínico porque tarda en actuar. Y si es un TEP de alto riesgo, yo voy a hacer primero heparina y después el anticoagulante oral. ¿Cuál heparina elijo? Si es muy gordito o tiene falla renal, heparina en infusión, la heparina no fraccionada. Un bolo de 80 por el peso y después 18 unidades por el peso por las 24 horas. Eso sí preguntan. Y si no tiene falla renal y es más flaco que 100 kilos, voy a hacer enoxaparina cada 12 horas. ¿Cuál es la que se tiene que controlar para no pasarme con la dosis? La no fraccionada. Bien, la heparina no fraccionada en infusión, un bajón. Encima hay veces que te olvidas
Y ahí mi jefa, nada, remil bardea porque tiene razón, porque imagínate, capaz que las empezó la heparina a las 8 de la noche, a las 2 de la mañana tenés que pedir un laboratorio, a las 8 de la mañana otro laboratorio, a las 2 de la tarde otro laboratorio, para ver si está en rango. Una vez que yo controle 2 laboratorios que estén en rango, bueno, y ya le empiezo a pedir cada 12 horas y después cada 24, pero un bajón, digamos. En cambio, la enoxa no tiene que estar pidiendo a cada rato. ¿Y cuándo ustedes van a dar de alta al paciente? Primero, ¿le pedirían otros métodos complementarios? ¿Qué piensan? ¿Qué otra cosa hay que pedirle a estos pacientes que yo no les he nombrado? Ya les he dicho el electro, les he dicho el ecocardio. ¿Qué me falta? ¿El laboratorio? Bien, el laboratorio, muy bien. Hay que pedirle un laboratorio completo al ingreso, ¿sí? El hemograma, muchas veces los glóbulos blancos, chicos, se elevan en el infarto y también en el TEP y en la insuficiencia cardíaca, ¿no? También se elevan. Bien, una función renal, porque yo tengo que ver qué heparina le voy a poner y qué anticoagulante voy a usar. Entonces necesito urea, creatinina y ionograma. ¿Qué más? Un hepatograma, porque si tiene hepatopatía va a tener coagulopatía. Y súper importante, un coagulograma. Porque si está coagulopático no le voy a poder poner heparina todavía o un nuevo anticoagulante. Igual si está coagulopático, ¿por qué haría un TEP? Así que no bastante mal el coagulograma, ¿sí? ¿Qué más le pedirían? Bien, el laboratorio. ¿Qué más? Una radiografía de tórax como para hacer diagnóstico diferencial. Bien, está bien, no está mal. Si ya tenés la tomografía, no hace falta que pidas una radiografía. Pero muchas veces al principio no lo pensás al TEP, entonces pedís primero la placa y después pedís la TAC, ¿me entendés? Vos acordate que una tomografía equivale a 250 radiaciones de la radiografía. Entonces, si ya tenés TAC, no pidas placa, pero muchas veces vos pedís placa junto con el electro, porque sospechás de falla cardíaca de otra cosa en la guardia. En la radiografía, a veces, ¿qué podemos ver? Podemos ver una zona radiolúcida, o sea, más negra, ¿sí? En la radiografía, que se llama signo de Westermarck. Muchas veces se puede ver eso. Otras veces pueden ver así una radioopacidad en forma triangular que se llama signo de la cuña, que es por infarto pulmonar. Y muchas veces ven dilatada la arteria pulmonar y se llama signo de la palla. El único que le van a tomar es el signo de Westermarck, ¿sí? Entonces hagamos de cuenta que a ustedes ni se le pasó por la cabeza que era un TEP y no entienden por qué el paciente te desatura. Les juro que siempre llegan a la interconsulta en la unidad coronaria cuando los médicos no saben por qué desatura. Ya han descartado influenza, ya lo han hisopado para COVID, ya han pedido una placa y la ven normal. El electro a veces no lo saben interpretar bien, no tienen por qué, tampoco, se dedican a otras especialidades. Entonces me dicen, mira, sigue desaturando, tiene que ser TEP, no puede ser otra cosa, tiene que ser TEP, digamos. Entonces, en ese caso, ya le habían pedido la radiografía, entonces muy difícil verlo, pero ustedes ven una zona más radiolúcida, o sea, más negra, porque le falta irrigación, y se llama signo de Westermarck. Pero siempre, si ya le han pedido la tomografía, no hace falta pedirle una radiografía, ¿sí? Y algo más le falta, chicos. Ya tienen labo, ya tienen el electro con los signos de sobrecarga derecha. Tienen la tomografía para hacer el diagnóstico. Tienen el ecocardio. ¿Qué le falta? Tienen que buscar la etiología. ¿De dónde viene el trombo? Entonces, ¿qué van a pedir? ¿Un Doppler de miembros inferiores? ¿Un Doppler? Bien, excelente. Ecodoppler de miembros inferiores. ¿Saben lo que pasó realmente con esta señora? Vi a la señora de viaje, desaturando, estaba taquicárdica. Le pedimos la tomografía y no se veía nada, chicos, no se veía nada.
Le hacemos interconsulta al doctor Roque, que es un crack leyendo tomografías, y me dice, mira, no estoy seguro. No sé, no estoy seguro si es un TEP. O sea, ni siquiera, o sea, no estábamos seguros. Entonces le hemos tenido que hacer un eco, y en el ecocardiograma hemos visto cómo se contraía la punta del ventrículo derecho, cómo había sobrecarga derecha, cómo se movía el septo, y hemos hecho el ecodoppler de miembros inferiores, y ahí hemos visto la lesión que ella tenía porque se había caído de la bicicleta. Y había hecho un bloqueo de rama derecha que había sido como fugaz, entonces más pensábamos en TEP. Mi jefa es una genia, y ella lo dijo del principio, eso es un TEP, ¿por qué una cosa va desaturar? A ver, no tiene glóbulos blancos como de neumonía, tiene una placa y no tiene una condensación, tiene COVID negativo, tiene influenza negativo, ¿por qué otra cosa va a desaturar? Y yo le digo, pero no tiene cáncer, no tiene coagulopatía, pregunta bien, pregunta bien. Y ahí habíamos visto el moretón, y también que venía de viaje. Entonces, cuando no hay otra cosa, ¿sí? El ecodoppler de miembros inferiores es muy importante, y sobre todo buscar la etiología, ¿sí? Bueno, esta señora porque había estado en reposo, venía de un viaje, qué sé yo, pero muchas veces debutan así. Otro paciente que entró con TEP, lo mandó después con el doctor Fajardo, que es hematólogo, porque ya había hecho 2 veces TEP, y estaba anticoagulado y seguía haciendo TEP. Entonces, alguna coagulopatía tiene o es resistente al rivaroxaban, no me queda otra. Entonces, busquen la etiología. ¿Por qué está haciendo un TEP? Capaz que tiene un cáncer por ahí. Entonces, es importante pedirle todo eso y, bueno, llamarlo a control después. Entonces, muy importante lo que les puse acá: definición clínica, el electro, el score de Wells, el dímero D y el tratamiento. Y siempre acuérdense, los anticoagulantes orales son los antivitamina K y los nuevos anticoagulantes orales. Los antivitamina K inhiben el factor 10, el 9, el 7 y el 2. Esos son los factores, porque son los factores que dependen de la activación de la vitamina K. Entonces, el acenocumarol o la warfarina lo que hace es inactivar esos factores de la coagulación, y por eso son anticoagulantes. ¿Y con qué lo controlan? Con el RIN. El RIN tiene que estar entre 2 y 3 para que esté bien anticoagulado un paciente. Y los nuevos anticoagulantes orales, el que más se usa es el rivaroxaban, pero no pueden darlo si tiene estenosis mitral, si tiene falla renal o si tiene una válvula protésica mecánica. Y no lo controlan con el RIN, ¿sí? Lo controlan con el factor 10. Si ustedes quieren ver si está actuando el rivaroxaban, tienen que dosar el factor 10 para ver si realmente está cambiando por el rivaroxaban. Y los anticoagulantes que son parenterales, tenemos la heparina no fraccionada, la enoxa, y después tienen el fondaparinux, que ni a gancho lo tenemos, ¿sí? La heparina no fraccionada se usa subcutánea o endovenosa, la enoxa subcutánea. Y estos son anticoagulantes, o sea, van en contra de la vía extrínseca o intrínseca o común de la coagulación. En cambio, los antiagregantes van en contra de la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria es la hemostasia primaria. La anticoagulación actúa sobre la hemostasia secundaria. Ustedes acuérdense que tienen primero una hemostasia primaria, en donde había una vasoconstricción y una adhesión de las plaquetas, activación y agregación plaquetaria. Ahí actúan los antiagregantes. ¿Cuáles son los antiagregantes que hemos visto ayer? Aspirina, clopid. Bien, excelente. La aspirina, que va en contra de la ciclooxigenasa, el clopidogrel, el prasugrel, el ticagrelor, que van en contra del receptor P2I12, que es un receptor de ADP. Esos van a la hemostasia primaria. En cambio, los anticoagulantes, los orales y los parenterales, van en contra de la hemostasia secundaria.
en contra de la vía extrínseca, intrínseca o común, en contra de los factores de coagulación. Y los fibrinolíticos, como la streptoquinasa es un fibrinolítico no específico, así se llama, y no es específico, ¿por qué? Porque lo que hace la STK es activar al plasminógeno para que se transforme en plasmina, y esa plasmina degrade la fibrina, ¿sí? Y la streptoquinasa no es específica porque actúa tanto en la plasmina que va a las plaquetas como en la plasmina que está en la sangre. Por eso genera hipotensión. En cambio hay otros que van directamente a las plaquetas y no a la sangre, digamos. Entonces directamente sepan solamente que no es un fibrino específico porque va a activar el plasmilógeno circulante y el que está pegado a la plaqueta. En cambio, los específicos van directamente al que está pegado en la plaqueta, es una acción más localizada, ¿sí? Y de ahí los efectos adversos, hemorragia sobre todo, ¿sí? Para que se acuerden, los efectos adversos de la heparina, que suelen preguntar, acuérdense de TANOS. Generan trombocitopenia, generan alopecia, necrosis en la zona donde se han inyectado, pueden generar osteoporosis y sangrado. TANOS va con H, perdón, porque pueden generar hipoaldosteronismo también. Muy raro, ¿no? Lo único que se ve, sangrado. Y no solo he visto necrosis en la piel, pero no, y millones de pacientes, chicos. Entonces, yo quiero que lo interpreten al cuadro, porque no hay, es raro que le pregunten en el examen, a ver, decime el score de Wells. A ustedes le van a preguntar, ¿qué te parece un TEP de alto riesgo? Y bueno, un paciente que tenga elevada la troponina, elevado el ProBNP, un paciente que esté hemodinámicamente inestable, un paciente que tenga antecedentes de POC, un paciente que tenga antecedentes ya de antes de insuficiencia cardíaca, que le esté fallando el ventrículo derecho. ¿Cómo se dan cuenta de la falla del ventrículo derecho? Ahí excelentemente bien han contestado: ingurgitación yugular, ausencia de rales, hipotensión. Y hay algo muy importante que es que después, sí, mi amor, dime. Perdón que te interrumpa, pero ¿qué significaba Thanos? En la A y en la O, no entiendo la letra. ¿Dice Perdón. alopecia? Perdón. No. TANOS, T de trombocitopenia, la H de hipoaldosteronismo, la A de alopecia, la N de necrosis en la piel donde vos estás inyectándola subcutánea, O de osteoporosis y S de sangrado. Muchas gracias. De nada, mi amor. Y hay algo importante que es cuando falla el BD, puede fallar cuando el BD, en un TEP o un infarto, y empieza a sobrecargarse, empieza a fallar después el BI. Eso se llama interdependencia ventricular. Entonces, después de unos días, la paciente hizo insuficiencia cardíaca y tenía rales. Eso se llama interdependencia ventricular. El ventrículo derecho depende mucho del ventrículo izquierdo, como yo de mi novio. ¿O no? Acabo de llegar de jugar al fútbol con tremenda tormenta, chicos. Bueno, yo soy el BI, ¿entienden? Entonces, acá está. Sea tormenta y todo, él se va igual a jugar al fútbol. Yo me va a llover, se va a quedar acá. No. Viene contento, por lo menos. Entonces, tengo el BD y el BI. Cuando falla el BD, el BI se pone triste, ¿me entienden? Eso se llama interdependencia ventricular. Entonces, pueden generar una fallita. Una falla de un día, 2 días, le ponen furo y después no la van a mandar furo a la casa, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se va a la casa el paciente? Anticoagulado por 3 a 6 meses, ¿sí? Si es con Rivaroxaban, 15 miligramos cada 12 horas, 3 semanas, o sea, 21 días, y después 20 miligramos cada 24 horas, 3 a 6 meses, ¿sí?
Y por otra parte, si usan acenocumarol, tienen que fijarse que en los 6 meses el RIN esté entre 2 y 3, sí o sí. Y si hacen TEP a repetición, lo que se usa es un filtro de la vena cava inferior. O sea, TEP a repetición por trombosis venosa profunda, ¿no? Hay pacientes que tienen muchas varices, por ejemplo, entonces hacen todo el tiempo trombosis venosa profunda, o hay pacientes que no se pueden anticoagular porque tienen contraindicación, porque tienen una úlcera gástrica o tienen ACV hemorrágico, entonces no se pueden anticoagular, entonces se pone un filtro en la vena cava, cosa que cuando quiera subir el trombo, se tope con el filtro y se haga chiquitito. No hace falta tampoco controles posteriores con tomografías seriadas, para nada. Y eso es todo lo del TEP, chicos. ¿Hay alguna pregunta? Maca, Dime, Normi. no me ha quedado muy claro el momento de darle streptoquinasa. Bien, O si se da en ambos casos estable, inestable. No bien, me queda claro. bien. Voy a acordarte, la streptoquinasa, la STK, tiene muy pocas indicaciones. Vos la vas a usar en un IAM con supra desnivel del ST cuando estás más de 120 minutos del centro de hemodinamia. Esa es una utilización. Otra es en el ACV isquémico, también podés usar streptoquinasa, y otra es en el TEP con inestabilidad hemodinámica. Tiene que estar inestable hemodinámicamente, o sea, hipotenso, taquicárdico, desaturando, un paciente que tenga las extremidades frías. ¿Por qué? Porque está con hipoperfusión. Solamente vas a usar la streptoquinasa cuando esté hemodinámicamente inestable, o sea, esté entrando en shock, y una vez que vos ya le hayas hecho el ecocama y hayas confirmado que tiene el TEP, o ya sabes porque le has tenido tiempo de hacer la tomografía, pero tienes que estar segura de que tiene TEP para que vos hagas streptoquinasa. Y no tan solo segura, sino que tenés que estar bien viéndole al paciente todo el tiempo, las 2 horas al lado de la cama, porque está inestable hemodinámicamente. Si no está inestable hemodinámicamente, empezás con la heparina o con la anticoagulación oral. Gracias. De nada, amor. Efectos adversos: hipotensión, bradicardia y sangrado. Si se hipotensa, no le cancelen la streptoquinasa, le hacen cargas con solución fisiológica, ¿sí? Entonces, streptoquinasa, solamente IAM con supra, que no pueden hacerle angioplastia. ACV isquémico también se usa streptoquinasa, y también TEP hemodinámicamente inestable, cuando esté confirmadísimo el TEP. Y tenemos que saber bien la dosis de la streptoquinasa. Sí, sí la preguntan. En el infarto y en el TEP, no en el ACV. En el infarto es 1.500.000 unidades a pasar en 1 hora, y acá es 1.500.000 unidades a pasar en 2 horas. Maca, Dime, mi amor. en el caso de la paciente que dijiste, ¿cuánto tiempo más o menos pasó desde que ella tuvo esa caída en la bicicleta y después empezó con los síntomas? 1 semana. O sea, ella se ha caído el viernes, no, 6 días. Ella se cayó un viernes de la bicicleta y el jueves empezó el viaje. Entonces se ha sumado esa lesión endotelial más el estasis. ¿Se acuerdan de la tríada de Virchow? Ustedes tenían que tener lesión endotelial, hipercoagulabilidad y estasis sanguíneo. Bueno, ella ha tenido una lesión endotelial y después se quedó quieta más de 24 horas, entonces ha hecho 2 de la triada. Entonces, habían pasado 6 días desde que se había golpeado. Bien, y dentro de la clínica, ¿podríamos ver que el paciente se ponga cianótico o nada que ver? Sí, si vos tenés inestabilidad hemodinámica porque tenés un trombo que te tapa toda la arteria pulmonar, ya no va a haber irrigación a los pulmones, entonces no va a haber hematosis y se va a poner cianótico, desaturando, taquipneico,
taquicárdico, hipotenso, y ahí lo vas a tener que intubar. Primero lo tenés que dormir con propofol, o bueno, hay otra, etomidato, midazolam, de ahí lo tenés que relajar con succinilcolina, lo intubás y de ahí empezás la fibrinolisis, después de que hayas confirmadísimo el TEP. Muchas gracias, Maca. De nada, mi amor. ¿Hay alguna otra duda, bellezas? Yo no. Bien, genial. Bueno, bellezas. Creo que se cortó. Ay, ¿qué le habrá? No, creo que me quería decir que no y después está como. No, Maca, no tengo ninguna duda. Ahí está. Bien, claro. Bueno, bellezas, las veo mañana de nuevo a las 8. ¿A qué hora? A las 8. Ok, A las 8. dale. Dale, Maca, un Gracias, beso. Maca. Nos vemos, adiós. Nos Nos vemos. vemos mañana, Maca. Y seguramente vamos a ver arritmias. Sí, arritmias. Dale, gracias. Chau, chau. Chao, mi amor. Gracias, Maca. Chao, mi amor.